digamos, altas temperaturas y también tanto, digamos, temperatura interior como temperatura exterior. Y también tenemos, en el caso de otras industrias, como puede ser un trabajo, por ejemplo, de una industria metalúrgica, en una fundición o en la parte minera, por ejemplo, en la construcción, que es donde tenemos también exposiciones de trabajadores a elevadas temperaturas, es decir, eso puede ser a nivel, digamos, de ambiente interno como de ambiente externo. Entonces, vamos a ver de qué manera influye y qué, digamos, y qué daño le produce a los trabajadores, y por lo cual tenemos que desarrollar, digamos, aspectos, digamos, o implementar medidas preventivas para justamente evitar esos daños a la salud de los trabajadores. Bien, vamos a hablar de dos conceptos, lo que es, digamos, la temperatura en los lugares de trabajo, sí, fundamentalmente presenta dos perspectivas que son totalmente distintas. Una es el confort térmico, que va a estar relacionado con el bienestar en el lugar de trabajo. Allí muchas veces vamos a hablar de lo que es el disconfort, digamos, cuando una persona no está, digamos, en las condiciones adecuadas, es decir, no está inquieto, está molesto, digamos, es decir, le afecta, digamos, a pesar de que no son temperaturas o no tiene mucho tiempo de exposición, pero puede llegar a provocar, digamos, esas ciertas sensaciones. La otra es, digamos, el concepto de lo que es agresión, ya cuando ya pasa a una etapa de agresión, o sea, o de provocar un estrés térmico, o sea, en definitiva, en una exposición prolongada de estos trabajadores a temperaturas extremas, tanto ya sea de frío o de calor intenso, puede provocar daños a la salud de los trabajadores. Es decir, ya vamos a ver desde el punto de vista del frío, la exposición prolongada al frío como de la exposición prolongada al calor. Bien, cuando tratamos, y empezamos a hablar de las temperaturas como contaminante físico, tengan en cuenta que en su momento nosotros hablamos que, es decir, la higiene industrial se encargaba de estudiar, digamos, cómo influía en la salud de los trabajadores o de las personas, digamos, en su ámbito de trabajo. Es decir, diferentes tipos de energía. Es decir, la energía mecánica, hablamos por ejemplo de ruido, de vibraciones, y en el caso de, por ejemplo, en la parte de lo que es la energía térmica, vamos a hablar de lo que es calor y frío. Después vamos a tener la radiofrecuencia, por ejemplo, cuando hablemos de lo que es el tema de las radiaciones. Y entonces, y después con respecto a la variación de las presiones atmosféricas, también ahí vamos a hablar de lo que son las bajas presiones y las altas presiones. El cuerpo humano decimos que es homotermo, es decir, que necesita mantener una temperatura interna constante que estaría alrededor aproximadamente a los 36 grados centígrados. Esta es una temperatura que se mide en la temperatura interna del cuerpo. Cuando baja a 35 grados, o sea, estamos hablando siempre de la temperatura interna del cuerpo, ¿está? Es decir, cuando ya empieza a bajar de 35 grados, la primera sensación que manifiesta, digamos, el organismo es lo que se llama, empieza a tiritar, digamos, o sea, tiritamiento, provoca tiritamiento, con lo cual da la primera señal, y allí es cuando una persona ya empieza a sufrir y correr el riesgo de que puede provocar lo que es la hipotermia. Entonces, a 35 grados, esa temperatura interna ya manifiesta que ese movimiento es una forma de generar, digamos, calorías para poder, digamos, mantenerlo. Pero bueno, cuando hay una exposición prolongada a esa temperatura y sigue bajando la temperatura interna, obviamente puede provocar la hipotermia y provocarle la muerte del trabajador. Incluso ahí vamos a hablar de lo que es, hay una tabla que manifiesta también el tema de la contracción de los músculos, es decir, las arterias
se ven, digamos, anquilosadas, con lo cual no permite la circulación de la sangre y no llega, digamos, el calor, digamos, a los extremos, y son las primeras partes que son afectadas justamente por el tema del frío. A la inversa, cuando el cuerpo, la temperatura interna del cuerpo, es decir, digamos, está por arriba, es decir, y empieza a superar los 38 grados, ya empieza, digamos, a provocar lo que sería la primera reacción, que es la sudoración. Empieza a eliminar, digamos, es decir, a perder, digamos, sales, con lo cual es decir, el primer riesgo es justamente lo que se produce es la deshidratación, y por último provocaría lo que es el golpe de calor. Entonces, ya vamos a ver en diferentes ambientes de trabajo, es decir, que hay personas que están trabajando en esas condiciones y pueden llegar a sufrir o verse afectadas, digamos, durante su jornada laboral. Por eso ahora estamos estudiando permanentemente, es decir, en diferentes actividades, tanto en la industria alimenticia como digamos, el trabajo en la construcción, en la actividad rural, por ejemplo, es decir, por ejemplo, en la construcción de caminos, en la parte vial, en la parte de minería, es decir, en la metalmecánica, digamos, hay un montón de actividades donde, es decir, el trabajador se encuentra expuesto a estas condiciones, digamos, a estas temperaturas extremas. La exposición intensa al frío normalmente es menos frecuente, o sea, es decir, digamos, con respecto al tema de la exposición al calor, se va a dar justamente lo que le mencionaba dentro de la industria de la alimentación, principalmente en la fabricación, digamos, diferentes etapas de procesos en los frigoríficos, es decir, en la fabricación de hielo, y también en otras actividades como puede ser la rural, es decir, la actividad pesquera, en la actividad, por ejemplo, en la silvicultura, por ejemplo, todo lo que es el corte, digamos, en la parte forestal. Digamos, hay actividades relacionadas con cosechas de algunos frutos, por ejemplo, en zonas como países como, por ejemplo, Canadá o al norte de Estados Unidos, en nuestro país al sur, por ejemplo, en la zona de la Patagonia. Después también en la industria pesquera, por ejemplo. Es decir, hay un montón de actividades en las cuales, digamos, se van a encontrar expuestos a la exposición al frío. Y el cuerpo humano, digamos, se va a tratar de proteger del frío, es decir, justamente en las peores condiciones con respecto al calor, y existen mecanismos naturales de defensa que va a emplear para tratar, digamos, de equilibrar, digamos, y mantener, digamos, su temperatura interna. Lo primero que yo le comentaba recién son los temblores, los escalofríos, es decir, todo lo que sería tiritamiento, digamos. Si cuando alguien está tiritando es porque ya empieza a tener una sensación digamos, de riesgo de hipotermia, es la primera señal y que el cuerpo no está cómodo, entonces empieza a delatarlo, digamos. Entonces eso trae como consecuencia la vasoconstricción de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, de la piel, y pueden, por ejemplo, si una persona, por eso es tan importante conocer el estado, digamos, el estado inicial de esa persona. Si una persona, por ejemplo, que tiene una preexistencia, como puede ser, por ejemplo, si es hipertensa, o si, por ejemplo, eso no le permite un buen flujo, digamos, sanguíneo, con lo cual va a elevar su presión arterial y le puede provocar un infarto. El tema de las personas, por ejemplo, que son diabéticas. Entonces, digamos, hay que evitar la exposición de personas que tengan ya una preexistencia. Lo mismo ocurriría con respecto al tema del calor. También hay que decir, la persona que tenga ya o manifiesta, digamos, una enfermedad previa, es decir, no puede sometérsela a trabajar en estos lugares, digamos, donde puede ser tanto de frío como de calor. Bien,
La OSHA, que sería a nivel, digamos, americano, y que interviene, que sería como la Superintendencia de Riesgo del Trabajo en nuestro país, establece normativas, es decir, y condiciones que se deben cumplir dentro de los ámbitos de trabajo. Entonces, por ejemplo, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, a través del decreto 351, como así también de la resolución de la Superintendencia de Riesgo de la 295, que estudia, digamos, en algunos de los dentro de sus capítulos, tiene uno, digamos, relacionado con lo que sería la prevención en las actividades o en los lugares donde están expuestos al calor, y otros donde están expuestos, digamos, a bajas temperaturas. Entonces, es decir, legalmente los empleadores deben contemplar esta situación y deben tratar de prevenir, digamos, la ocurrencia de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales de sus trabajadores. Bueno, ¿cómo se originan, digamos? El tema, en este caso, digamos, las condiciones climáticas, que las denominamos no aptas para los empleados, pueden degradar el medio ambiente de trabajo, con lo cual va a afectar justamente el rendimiento, digamos, laboral de esa persona, tanto desde el punto de vista físico como mental, digamos, de los trabajadores. Y le va a provocar, digamos, esto trae que puede llegar a provocar daños, o sea, o posibles riesgos justamente de accidentes, y si tiene una exposición prolongada puede llegar a provocarle una enfermedad profesional. Entonces, todas estas situaciones que no son, digamos, de las mejores, pueden, digamos, generarse en ambientes tanto fríos como en ambientes donde hay presencia de elevadas temperaturas. Supongamos, por ejemplo, antes se trataba cuando, en caso de frío, cuando estaba por debajo de 0 grados, recién allí era cuando, digamos, se ingresaba a la zona, digamos, de congelamiento. Entonces se empezaban a tomar algunas medidas, como por ejemplo bajar el tiempo de exposición o limitar los ingresos a cama. En cambio, hoy se empieza a hablar del disconfort, por ejemplo, y ya allí no se pone, digamos, valores límites. Por ejemplo, un trabajador en una oficina o alguien que, por ejemplo, si en el supuesto caso, como si hubiéramos tenido digamos, clases presenciales, y tener en este momento, por cuestiones de la pandemia, tener que tener abiertas las ventanas, digamos, para que haya una circulación de aire, para que haya renovación, digamos, del aire que está presente en el ambiente. Entonces, esa circulación de aire frío ya genera una sensación de disconfort. Entonces, eso también se ha empezado a estudiar, digamos, fundamentalmente en los puestos de trabajo. Es decir, y no se puede poner cuál es el valor límite, digamos. ¿Por qué? Porque la persona no está cómoda. Entonces va a depender del organismo de cada uno de ellos. Bien, las temperaturas bajas, vamos a ver de qué manera qué es lo que genera, digamos, cómo influye. Es decir, va a generar, por ejemplo, vasoconstricción sanguínea, vamos a tener una disminución de la circulación sanguínea periférica. Por otro lado, vamos a tener el riesgo de hipotermia, es decir, también hace que pierda, a medida que va bajando la temperatura interna del cuerpo, es decir, va de 35 grados hacia abajo, es decir, hace que pueda provocar también la conciencia, digamos, de esa persona. El anquilosamiento de las articulaciones puede provocar quemaduras, digamos, en el rostro, puede provocar digamos, en las extremidades de los pies, por ejemplo. Por eso se conoce como digamos, pie de trinchera, porque eso surgió desde la época de la Primera Guerra Mundial, donde las personas estaban, digamos, estaban, digamos, perpetrados en las trincheras, y bueno, y ahí sufrían muchísimo el frío. Entonces se empezaban a anquilosar, digamos, las extremidades, tanto manos como cara, y también el tema de los pies, de los dedos de los pies,
y en muchos de los casos le terminaban apuntando, digamos, tanto manos como dedos, digamos. Después tenemos una reducción de la sensibilidad, pierde sensibilidad, y también puede llegar a provocar la muerte por, digamos, fallo cardíaco, que sucede cuando la temperatura del cuerpo es inferior a 28 grados. Es decir, estamos hablando de 28 grados, digamos, de temperatura interna, digamos, del cuerpo, no de la temperatura exterior. Bueno, esto es lo que generaría la exposición a bajas temperaturas. Después tenemos, en el caso de altas temperaturas, en primer lugar, el riesgo del golpe de calor, con lo cual esto puede traer aparejado si una persona está trabajando, por ejemplo, en la construcción o en un lugar, digamos, y cae, puede después golpearse y puede agravar, digamos, el daño que puede sufrir esa persona. Después tenemos que provoca piel seca, roja, digamos, con manchas, que si empieza incluso, tiene una implicancia también importante las radiaciones ultravioletas que se generan, o las radiaciones infrarrojas si están cerca, digamos, de hornos, por ejemplo, que están, digamos, en una industria metalúrgica y que están elevadas a temperaturas. Después tenemos confusión, desorientaciones, por ejemplo, e incluso puede provocar convulsiones. Tiene que estar bien hidratada la persona, es decir, incluso en algunos lugares, darle sales, digamos, hidratantes. Eso genera calambre debido al calor, con lo cual hace que una persona también digamos, no tenga un buen desenvolvimiento o no se desplace bien y pueda caer, digamos, tropezar y caerse. Después tenemos desmayos y también la generación de sarpullidos. También puede haber presencia de personas que tienen mareo, náuseas, dolor de cabeza, digamos. Todos estos son síntomas y consecuencias que se pueden producir por la exposición a altas temperaturas. Bien, ¿cómo trabajaríamos, digamos, desde el punto de vista de la prevención? En primer lugar, vamos a tener lo que se denomina la exposición a temperaturas bajas y la exposición, digamos, a temperaturas altas. Con respecto al tema de las temperaturas bajas, es decir, tenemos, en primer lugar, hay que tomar medidas, es decir, en la selección, digamos, de la ropa de trabajo que es especial para trabajar a temperaturas bajas. Después tenemos, por ejemplo, el tema de la alimentación, debe ser controlada, es decir, debe generar un buen aporte calórico que es muy necesario, digamos, para ayudar a protegerse a las personas. Después la realización de pausas laborales, es decir, los tiempos de permanencia, digamos, con exposición al frío, es decir, tenerlos una X cantidad por ejemplo, ya vamos a ver, hay una tabla, cuando veamos ahora la parte de frío, es decir, cómo se mide, cómo se controla, incluso ahí se va estableciendo en función de los valores del ámbito de trabajo, es decir, cuáles son los tiempos de pausa que tiene que tener, digamos, ese trabajador para ingresar ya sea a cámaras frigoríficas o al ambiente, digamos, donde haya presencia de exposición a bajas temperaturas. Con respecto a las altas temperaturas, la exposición a alta temperatura es utilizar, digamos, fundamentalmente sistemas de ventilación y refrigeración, o sea, provocar, digamos, lo que sería la renovación del aire caliente por aire fresco. Después también, es decir, tener una ropa de trabajo especial, digamos, una ropa de trabajo adecuada para trabajar dentro de esos ambientes, que sea una ropa que le permita, ropa de algodón, y que le permita, digamos, que se habla del CLO, que es la unidad, digamos, una unidad de medida para la ropa, y decir, que le permita, que tenga orificios en forma tal que pueda ingresar aire fresco, digamos, y digamos, le permita respirar al cuerpo. Después tenemos el control del tiempo de exposición, también es fundamental.
Acá esto lo vamos a calcular después. Hay un ejemplo que se toma, es decir, hay una forma de evaluar, digamos, ese tiempo de exposición, relacionándolo con el gasto metabólico, es decir, de acuerdo al tipo de tarea que realiza, digamos, el trabajador. Bien, entonces, la OSHA, por su lado, digamos, que sería como la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, es decir, recomienda, por ejemplo, recién en ese momento le hablaba de lo que era el trabajo en oficinas, es decir, habla, bueno, acá de 68, 76 grados Fahrenheit, cuando nosotros utilizamos que sería entre 20 a 24 grados centígrados, digamos, grados Celsius, y que debe mantener la humedad de la oficina en valores entre 20 y 60%. Por ejemplo, nosotros medimos lo que se llama la calidad del aire ambiental, y dentro de esto medimos lo que es la temperatura y también el porcentaje de humedad. Cuando hay mayor porcentaje de humedad, mayor, digamos, es el grado de disconfort, es decir, mucho más molesto, digamos, se hace el mantenerse, digamos, dentro de ese ámbito de trabajo. Mantener el aire libre de problemas de calidad interiores, es decir, por eso también, por ejemplo, imagínense esta persona que acá está manifestando, es decir, una exposición, o sea, esto sería disconfort, es decir, digamos, estar presente en un lugar que no está bien acondicionado, y la persona sufre, y obviamente que no, lo que menos va a estar pensando es en poder concentrarse en el trabajo, como esta otra que está sufriendo, digamos, las altas temperaturas, más lo que sería la sudoración, el porcentaje de humedad. Entonces, eso ahora se está estudiando, no solamente a nivel de aquel trabajador que está expuesto en industria, sino también en lo que sería en trabajo de oficinas, en colegios, por ejemplo, en cualquier tipo de actividad, en cual también actividad de servicio. Eh, bien, eh, acá, antes de cambiar, digamos, de para hacer otra presentación, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta respecto a esto, alguna duda que tenga. Eh, ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Bueno, vamos a, para poder compartirle la... Allí se ve la imagen de un video. Sí, profe. Sí, profe. Bien, ahí se la... Este es un video corto, digamos, que va a hablar sobre el tema de temperaturas extremas, la exposición, cuáles serían las medidas preventivas, y después vamos a hacer ver otra presentación, digamos, con algunos aspectos importantes referidos fundamentalmente a la forma de medir y cuáles serían las medidas preventivas que se debería tomar.
sometidas a condiciones extremas de frío, humedad relativa y viento, tu cuerpo estará sometido a un estrés físico y psicológico, con consecuencias que podrían ser irreparables. Para evitar que esto ocurra, sigue estas recomendaciones. Si trabajas al aire libre, en tu planificación, asegúrate de que tu empresa provea información confiable o averigua sobre el pronóstico del clima y equípate para enfrentar las condiciones climáticas en que vas a operar. Participa en capacitaciones técnicas de primeros auxilios e infórmate sobre los síntomas de estrés por frío. Si trabajas en altura geográfica, infórmate sobre temas de supervivencia en lugares fríos. Si debes ingresar a áreas cerradas, como cámaras de frío, asegúrate de aplicar un plan de vigilancia mutua con tus compañeros, para que siempre alguien esté al tanto de que te encuentras en un área peligrosa y vigile tu regreso sano y salvo al exterior de esta sala fría. Si trabajas a la intemperie, debes contar con áreas de protección del viento y efectuar pausas para guarecerte. Utilice siempre sus elementos de protección personal: camisa, chaleco, cortaviento, pantalones dobles, guantes y zapatos con planta gruesa para mantenerte aislado del piso helado, o prendas y zapatos especiales y certificados que aporten el aislamiento térmico requerido. Complementariamente, debes considerar gafas anti-UV, además de protector solar en áreas de la piel que puedan quedar descubiertas. Si además te expones a lluvia o contacto con la nieve, tu capa exterior debe ser impermeable al agua. Ten presente que cualquier elemento que toques con tus manos va a estar muy helado, por lo que debes usar en todo momento guantes para afirmarte o manipular herramientas. Y si vas a trabajar expuesto a estrés calórico, debes considerar pausas programadas, dependiendo del índice de estrés calórico y la ropa que se ocupe. Las zonas para efectuar las pausas deben considerar áreas ventiladas o acondicionadas térmicamente a temperaturas confortables, 22 grados Celsius idealmente. Al exponerte al sol, debes considerar sombreros o cascos que eviten la exposición solar directa sobre tu cabeza y gafas con protección ultravioleta, además de protector solar complementariamente. Recuerda beber agua fresca a temperatura ambiente libre de calor, del orden de 22 grados Celsius, cada una hora como mínimo. Ten presente que cualquier elemento que toques con tus manos va a estar muy caliente, por lo que debes usar en todo momento guantes para afirmarte o manipular herramientas. Si debes ingresar a áreas con calor, humedad relativa, como secadores, en la que vas a estar solo, asegúrate de aplicar un plan de vigilancia mutua con tus compañeros para que siempre alguien esté al tanto de que te encuentras en un área peligrosa y vigile tu retorno sano y salvo. Mantén una vida saludable y en buen estado físico para la actividad que desempeñas. Si sufres de hipertensión, debes indicarlo a tu médico y tomar doble resguardo. Recuerda que manteniendo tu temperatura corporal normal, estarás íntegramente habilitado, cuerpo y mente, para desarrollar tus labores con mayor seguridad. Sigamos construyendo juntos cultura de seguridad para Chile. Bien, ¿alguna consulta con respecto al video? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? No, profe, quedó más claro con el video. Bien, bueno. Vamos les quiero mostrar dos o tres aspectos que hacen a la parte de, de lo que sería de estrés por frío y de estrés por calor, que es lo que consideramos, y nosotros tomamos, digamos, hacemos mediciones para poder valorar, digamos, las condiciones de trabajo. Bien.
¿Se ve imagen? Perdón. No sé si la presentación. Profe. Sí, perdón, se interrumpe. ¿Se ve? No sé si... Sí, profe, se ve. Bien, gracias. Bien. Esto con respecto al tema de lo que sería la parte de ambiente térmico, o sea, por trabajo en frío. Bueno, habíamos hablado de todas las actividades, acá principalmente en lo que es la actividad pesquera, es decir, en lo que es trabajo de siembra o cosecha, digamos, en zonas rurales donde hay bajas temperaturas, es decir, trabajo en la construcción, trabajo vial, por ejemplo, el tema de trabajo de, bueno, de buzo, es decir, la pesca, después en lo que sería el ingreso a cámaras frigoríficas, y también, por ejemplo, en lugares como, por ejemplo, frigoríficos, ya sea de aves o digamos, de ganado bovino o vacuno, por ejemplo. Estos son lugares donde tenemos que controlar digamos, la temperatura, el grado de exposición, o sea, el tiempo de exposición de esta persona, para que no se vean afectadas, digamos. Bien, fundamentalmente ya algo más hablamos de que los efectos, cuáles eran los efectos del frío, es decir, la sensación de frío, el disconfort, digamos, que afecta la capacidad de trabajo y afecta la salud, digamos, fundamentalmente lo que era la vía respiratoria, y pueden haber efectos cardiovasculares y lesiones por frío en las extremidades. Otros efectos que son asociados al frío serían, por ejemplo, casos de resbalones, caídas y otro tipo de accidentes. Acá estaba lo que le mostraba hace un momento, que, digamos, la temperatura, es decir, lo ideal sería entre 36 y 37 grados, pero vemos que acá a partir de los 35 grados empiezan los tiritones, digamos, es decir, empieza la persona a tiritar, y esa es la primera señal de alerta que nos está indicando que el cuerpo ya está sufriendo, digamos, un riesgo de hipotermia. Y a medida que va bajando la temperatura, es decir, corre riesgo, y la hipotermia, digamos, puede ser paro cardíaco entre 22 y 21 grados de temperatura interna, o alrededor de los 20, y después de 18 grados aproximadamente podemos tener un tipo de hipotermia. Va a depender, digamos, del estado, digamos, físico de la persona, y también digamos, cuál sería los síntomas clínicos que tiene. Y obviamente puede provocar la muerte de esa persona. Después yo le dije que también que se podían generar este tipo de quemaduras en las extremidades, o generar lo que se llama el anquilosamiento, que sería, es decir, incluso estas se empiezan como a secar, y puede provocar después, incluso también al no irrigar sangre, puede provocarle, digamos, graves infecciones que obligan a que esas personas incluso puedan llegar a necesitar que es lo que sucede en muchos casos, terminan amputándole, digamos, las extremidades de los dedos. Y lo mismo ocurriría, digamos, con la lesión típica del frío en los pies, digamos. Entonces, pero estamos hablando de personas que han sufrido una exposición extrema al frío durante un tiempo prolongado. Y esto sería, bueno, ya cuando directamente ha ido perdiendo, digamos, ha ido sucediendo a medida que ha ido bajando la temperatura interna del cuerpo, y la persona, digamos, sufre, pues, a pesar de tener la ropa de trabajo, que si llega la ropa adecuada, llega un momento que esa ropa tiene un tiempo de exposición que puede soportar, y ya ingresa el frío y provocar lo que sería la hipotermia, digamos. Bien, esto es lo que nosotros medimos, y que tiene, digamos, fundamentalmente, esta tabla nos está indicando, por ejemplo, es decir, la sensación térmica. La sensación térmica viene medida por el viento, digamos. La velocidad del viento es lo que hace que provoque, digamos, que pueda agravarse la situación. Por ejemplo,
una temperatura, digamos, si nosotros medimos la velocidad del viento, si está calmo, subamos a una temperatura de 10 grados, imagínense que, supongo, hay 10 grados de temperatura, por ejemplo, dentro de una cámara, pero si hay ventiladores, y esos ventiladores nosotros le provocan un movimiento de 8 kilómetros por hora, que la medimos con estos instrumentos que son anemómetros, hace que ya baje un grado, de esos 10 grados inicial que tenía, pasan a ser 9 grados, por ejemplo. Y a medida que aumenta la velocidad, es decir, sigue bajando y podríamos tener, supongamos con 24 kilómetros por hora, podríamos tener, digamos, 2 grados. Eso es lo que cuando más de una vez nosotros escuchamos por allí que la temperatura ambiente es de 4 grados y la sensación térmica es de 0 grados. Bueno, porque la velocidad del viento, a medida que va aumentando, miren, por ejemplo, los otros días que había ráfagas de vientos de, es decir, hacía 10 grados de temperatura, y la velocidad del viento estaba en el orden de los 40 y 50 grados aproximadamente. Por eso había sensaciones térmicas que daban en algunos lugares bajo cero, digamos. Esto lo medimos con el anemómetro y tenemos también un termómetro digital que está incluido que mide, digamos, esta temperatura. Entonces, nosotros decimos que, por ejemplo, a medida que la temperatura va bajando, por ejemplo, si ingresa a una cámara frigorífica o la temperatura exterior y la velocidad del viento aumenta, entonces obviamente si esto que está dentro de la zona blanca sería, digamos, el riesgo sería para, digamos, en una persona adecuadamente vestida, o sea, que tenga la ropa adecuada, es decir, para menos de una hora de exposición. Obviamente que si sigue aumentando, o sea, aumenta la velocidad del viento y baja, digamos, la temperatura, entraríamos en la zona amarilla, donde acá ya hay un aumento del peligro, el cuerpo puede, digamos, exponerse al riesgo de congelarse justamente en un minuto. Entonces, ni hablar en la zona roja, donde ya entraría en la zona de riesgo, peligro de muerte. Entonces, justamente nosotros cuando las personas, nosotros medimos el ingreso a cámaras frigoríficas, entramos a estas tablas. Nosotros tenemos cámaras frigoríficas, por ejemplo, donde almacenan, es decir, pollo, por ejemplo, bueno, por ejemplo, las famosas, las McKay, las papas, por ejemplo, hay una planta que es un centro logístico de productos congelados y tienen un montón de productos que están, es decir, incluso algunos llegan con cámara frigorífica, por ejemplo, a menos 50 grados. Por ejemplo, caso de el túnel de frío que tiene los helados ahí de Grido, por ejemplo, en el Parque Industrial Ferreira, está a menos 52 grados. Entonces, prácticamente una persona imposible, digamos, que se mantenga si no tiene la ropa adecuada. Por eso justamente se ha automatizado y se trabaja con un sistema todo remoto, digamos, y el ingreso de las personas son por cuestiones puntuales, puede ser de mantenimiento, es decir, entran en muy pocos minutos y debe ser reemplazado rápidamente. Y no entra de a uno, sino de 2 o 3 personas, cosa que si le llega a pasar algo para que pueda actuar, digamos. Después tenemos, bueno, dijimos que la ropa es lo indicado. Acá tenemos, por ejemplo, una tabla que manejamos que es entre 0 grados y menos 5 grados, que sería una jornada normal. Entonces tenemos acá que el descanso de recuperación por trabajo ininterrumpido en la cámara serían 10 minutos cada 3 horas. Por ejemplo, nuestra legislación ahora adoptó que, por ejemplo, se trabaja 45 minutos, digamos, sobre cero, se trabaja 45 minutos y 15 por cada hora, 15 de descanso. Entonces, a medida que va bajando la temperatura, va aumentando el tiempo de descanso. Puede haber, por ejemplo, a temperaturas que pueden estar hoy por hoy, por ejemplo, estamos hablando de entre menos 20, menos 30 grados, solamente pueden ingresar 10 minutos por hora, digamos.
Y esto es lo que, digamos, incluso, por ejemplo, las personas ya en otros países, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, dice que no, digamos, no debe trabajar ahora más de 10 años en este tipo de actividad. Es decir, es cambiar, porque, digamos, realmente, a pesar de estar protegido con la ropa adecuada y tener los descansos, termina afectando, digamos, al sistema nervioso central y obviamente produce tanto a lo que sería hueso y, digamos, la parte muscular, digamos, termina afectándole, digamos, y puede aparecer otros problemas colaterales. Bueno, estos son los tipos de ropa, que algo vimos recién. Por ejemplo, este es un puesto de trabajo. Es decir, por ejemplo, estas personas que están acá, por ejemplo, están haciendo una tarea, este está haciendo una carga de datos, por ejemplo, a temperatura bajo cero. Obviamente que esta, desde el punto de vista ergonómico, esta persona está en las peores condiciones porque está estático, no tiene movimiento, en cambio esta otra sí, con lo cual esta estaría sufriendo mucho más el frío que el resto de los trabajadores. Por ejemplo, si hay, nosotros medimos, por ejemplo, si hay autoelevadores que se mueven dentro de cámaras para retirar productos que están almacenados, obviamente medimos, es decir, al desplazarse, ahí influye mucho la velocidad, digamos, del vehículo, con lo cual hay una velocidad del viento. Entonces, en cámara, este centro logístico, por ejemplo, ha adquirido, digamos, autoelevadores o equipos que se llaman REACH, especiales, que son estibadores, donde tienen toda la cabina totalmente cerrada y que la tienen climatizada, que es para poder mantener más tiempo, digamos, dentro de cámara. Esta es la ropa de abrigo, digamos, y los guantes que, digamos, permita tocar, digamos, productos o desplazarse, digamos, donde ahí está todo, digamos, prácticamente congelado. Bien, esto sería respecto al tema de lo que sería el tema de frío. Y con respecto al tema de calor, ¿se ve la pantalla allí, perdón? ¿Se ve la presentación? Sí se ve, profe. Bien, gracias. Bueno, acá tendríamos con respecto al tema de estrés por calor, es decir, hay diferentes tipos de actividades también, es decir, no solamente es decir, la industria metalúrgica, la industria alimenticia, la parte de fundición, el trabajo de bacheo, por ejemplo, el aire libre, es decir, este riesgo de exposición a golpe de calor por la incidencia de los rayos ultravioleta, y encima trabajar con un producto, por ejemplo, como asfalto acá, que puede provocar, digamos, es decir, obviamente tiene, digamos, por un lado el calor reflejado, es decir, y vamos a ver que la transmisión de calor en este caso puede ser por, es decir, radiación, puede ser por conducción y por convección, ¿no es cierto? Y ahí, a pesar de que a veces creemos que un ventilador, digamos, nos puede ayudar, mueve, desplaza ese aire caliente y le provoca también que tenga una mayor sudoración, digamos. Entonces, eso es lo que también se estudia y hay que medir, digamos, es decir, vamos a ver el tipo de instrumento para ver, digamos, cómo es la forma, digamos, de transmisión de calor y el gasto metabólico que tiene el trabajador. Entonces, medimos la velocidad del aire, por un lado, medimos, digamos, la temperatura del aire y el porcentaje de, digamos, de humedad que hay en el ambiente. Todas esas variables son las que necesitamos para poder
determinar y entrar después a una tabla para poder ver, digamos, cómo estaría expuesto el trabajador. Bueno, como dijimos, digamos que el ser humano era homeotermo, digamos la idea que tenga temperatura constante en 37 grados más o menos 1 grado centígrado, o sea, entre 36 y 38 grados sería lo ideal. Dijimos que a los 35 grados ya empieza a tiritar el cuerpo humano. Tendríamos diferentes tipos, digamos, tanto con la exposición en ambiente interno como para exposición en el exterior. Quería mostrarle acá los factores de riesgo, digamos, para el tema del calor es temperatura del aire, dijimos humedad relativa, calor radiante, por ejemplo, el caso del sol, calor por conducción de fuentes como el suelo, como esas personas que estaban trabajando con asfalto, el movimiento del aire, la carga de trabajo y la duración, o sea, el tiempo de exposición, y la ropa, si son adecuadas o no, digamos, y el uso de elementos de protección. Desde el punto de vista de los factores personales, por eso se habla de la salud de la persona, el estado y las condiciones que tiene, sería mal estado físico, falta de aclimatación, la edad también influye muchísimo, el estado de salud, el consumo de alcohol, ¿sí? El consumo de alcohol, droga, cafeína, el consumir medicamentos, por ejemplo, es decir, que afecten a la retención del agua, ¿no? Y ciertas enfermedades, digamos, que ya son, que tienen como preexistentes. Entonces, esto indica que estaban establecidos los parámetros dentro del decreto 351, y acá el instrumento que utilizamos es se llama, es un medidor de estrés térmico por calor, donde vamos a medir la temperatura del globo, la temperatura del bulbo húmedo y la temperatura del bulbo seco, digamos. Son las temperaturas que después calculamos en lo que sería el WGT, o esto se llama la temperatura del globo de bulbo húmedo, digamos. Entonces, eso es igual a 0,70, digamos, de la temperatura del globo, bulbo húmedo, más 0,3 la temperatura del globo. O sea, es 0, digamos, 0,70, digamos, la importante esta por la incidencia de la humedad, y después la temperatura del globo, que es una esfera negra, que es la que recibe, digamos, el color negro atrae más, digamos, al calor. Y en el supuesto caso, por ejemplo, si se trabaja, esto es para el ambiente interno, si se trabaja en el exterior, entonces se toma también la temperatura del aire, es decir, 0,7 más 0,2, digamos, la temperatura del globo, más 0,1 de la temperatura del aire. Una vez que tenemos, esto se mide tanto la incidencia en lo que sería la altura digamos, de la cabeza, la temperatura del abdomen y la altura digamos, de los tobillos. Y estas serían las alturas, digamos, indicativas de a nivel de piso, digamos, a qué altura tomaríamos esos valores. Para ver cómo es la incidencia, digamos, de las temperaturas sobre el cuerpo humano. Después se suma para una jornada de 1 hora de trabajo, y después vamos determinando el gasto metabólico. El gasto metabólico sería el desgaste que sufre una persona, digamos. Es decir, puede ser para una persona, dijimos, reposada, es decir, que está sentada, para una persona que realiza una tarea ligera, otra que realiza moderada, otra que es pesada y muy pesada. Obviamente que cuando ya hablamos de moderada, pesada y muy pesada, obviamente es cuando la persona, digamos, tiene mayor gasto metabólico, o sea, como quien dice, transpira más, elimina más, ¿no es cierto?, a través de la sudoración, y de esa manera, digamos, se va deshidratando. Entonces, eso es lo que después, con el valor, digamos, que hemos medido de temperatura del globo bulbo húmedo, y de acuerdo al tipo de actividad, vemos si se puede realizar. Aclimatado es para una persona que ya viene hace un tiempo trabajando, y sin aclimatar es para aquella persona que recién se inicia, digamos, al trabajar. Más que nada son referenciales, lo que yo le quería mostrar
en el sentido de que, por ejemplo, hay personas que pueden trabajar las 8 horas, dependiendo, digamos, es decir, de la temperatura, digamos, si la actividad es ligera, pero, por ejemplo, es decir, si esa actividad, digamos, el valor, digamos, de temperatura del globo es mayor, ya ahí empieza, digamos, 75% de trabajo y 25% de descanso, es decir, 45 de trabajo y 15 de descanso. Y a medida que es mayor la exigencia, obviamente se va invirtiendo, digamos, se va reduciendo el tiempo de exposición al calor. Bueno, después la idea es, tanto como yo le decía hace un momento, tanto para temperatura interior como para trabajo en el exterior. Y bueno, ya hablamos de algunos tipos de alteraciones que genera, los daños. ¿Cuáles serían las medidas técnicas que nos interesan a nosotros desde el punto de vista de, como ingeniero? Es llevar a cabo medidas técnicas, digamos, con lo vimos en higiene operativa, es decir, control en la fuente, es decir, automatización o mecanización de los procesos, aislamiento de la fuente para reducir la temperatura superficial, usar apantallamiento de la fuente para reducir justamente una incidencia directa, es una radiación directa del calor sobre el trabajador, modificar y generar, digamos, un cerramiento de los procesos productivos y reducción de la emisión de vapor de la fuente, es decir, tratar de confinarlo, digamos, en la fuente, es decir, reducir la exposición del trabajador próximo, digamos, a la fuente. En la parte de lo que sería intermedia, digamos, de lo que sería el control en el medio de transmisión, fundamentalmente se trabaja con el tema de la ventilación, o sea, ya sea una ventilación, ya sea general, o sea, abriendo aberturas, que si tanto ventanas o impulsando aire fresco y desplazando el aire caliente, y si no, tratando de extraer en el punto, digamos, donde se genera, extraer esos aires calientes que se van generando. Después tenemos también en el receptor, que es lo que, digamos, que cuando no se podía con medidas de ingeniería, tanto en la fuente como en el medio, digamos, entre el receptor y el foco, vamos a trabajar con la aclimatación, digamos, de la persona, es decir, que tenga buena aptitud física, evitar que, digamos, consuma bebidas alcohólicas o también cafeína, por ejemplo, de algunos medicamentos que provoquen la retención de líquidos, y tenemos que tener, es decir, también hábitos alimenticios adecuados, o sea, obviamente evitar que los trabajadores consuman, digamos, comidas, digamos, con alto nivel de calorías. Después también hacer reconocimientos médicos, hacer un seguimiento, digamos, a través de exámenes médicos previos y periódicos, o sea, los preocupacionales y los periódicos, y obviamente tratar de reducir la actividad física proporcionando, digamos, ayuda física mecánica, digamos, perdón. En este caso es darle un elemento para evitar, digamos, un desgaste del trabajador. Después, es decir, también darle ropa adecuada. Por ejemplo, hablamos de anteojos para evitar también las radiaciones ultravioletas, pomadas que son protectoras, digamos, para evitar el contacto directo de la piel y evitar la sequedad de la piel. Después, digamos, diferentes tipos de cascos digamos, o sombreros o tipos de gorros, digamos, que sean más ventilados. Y si está cerca de una zona donde trabaja al lado de un horno, por ejemplo, o en la industria siderúrgica, darle trajes, ¿no es cierto?, que sean con protección aluminizada, en forma tal de que no permita el ingreso, digamos, digamos, la incidencia del calor. Bueno, y con respecto a la protección de manos, es decir, diferentes tipos de guantes, el tema de protección en calzados y también en la ropa, digamos, algunos pantalones que sean de tipo Kevlar o aluminizado para justamente evitar la incidencia del calor. Estos serían, digamos,
las diferentes, digamos, medidas, digamos, tanto medidas preventivas que se toman, es decir, desde el punto de vista de la ingeniería, ya sea en los focos de emisor, como digamos, en el medio, es decir, a través de otra técnica que sería fundamentalmente el tema de la ventilación, y después, por último, el tema de lo que es ropa adecuada, es decir, tanto para el frío como para el calor, juega un rol muy importante la calidad de la ropa que se le suministra a las personas. Bien, acá terminamos, es decir, ya para cerrar, les comento que nosotros estamos haciendo, tanto en las empresas como donde brindamos diferentes tipos de servicios y consultoría, o a través de trabajando como auditores de la RT, verificamos las condiciones en estos puestos de trabajo, es decir, tenemos diferentes tipos de industrias, tanto, no solamente metalmecánica, sino también se da mucho en la industria alimenticia, es decir, tenemos fábricas, por ejemplo, en elaboración, por ejemplo, en pausterizado, por ejemplo, en la elaboración de cerveza, en la fabricación de bebidas gasificadas, en la parte de, por ejemplo, en la fábrica de jabones, en fábricas de grasas, por ejemplo, o levaduras para la industria alimenticia, en el tema de, digamos, varias, digamos, tipos de empresas. Hemos medido también, ahora hace poquito, en estos días que hizo calor, hicimos, por ejemplo, en plantas de vulcanizado de neumáticos. Y de poco respecto al frío, estamos trabajando en lugares donde, en centros logísticos, en frigoríficos, y por ejemplo la semana que viene tenemos todo un trabajo que son a la intemperie, es decir, en la parte de cosechas en la zona de Catamarca, por ejemplo. Entonces, para ver el grado de exposición y en qué medida, digamos, cuáles serían las medidas, digamos, a implementar. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Bueno, acá terminaríamos la exposición, pero bueno, si alguien quiere hacer alguna consulta, eh, tenemos ahí unos minutos como para tratar de evacuarla. No sé si alguien quiere consultar algo, o está claro, o no sé, quiero dar alguna devolución por lo menos de alguien que me comente, digamos. Estuvo claro, profe, estuvo bueno el video para visualizar como la situación para aplicar las medidas. Bien, tal vez a veces por allí las exposiciones con la transparencia, uno trata incluso, es mucho más amplio todavía, es realmente hay gente, digamos, hay que ser especializado en el tema, porque hay que estudiar mucho de lo que es física, de lo que es química, y bueno, por allí tampoco es un tema que no es muy común, pero bueno, todos los días nos sorprendemos porque nos aparecen pedidos en diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, ahora estamos estudiando con otros, digamos, el equipo que también tenemos ingenieros industriales allí. Estamos estudiando, por ejemplo, cómo evaluar unos puestos de trabajo en dos plantas que fabrican medicamentos, que realmente no lo teníamos considerado, y en la cual están expuestos, digamos, tanto a frío como también a calor, digamos, muy bajas temperaturas, por ejemplo, y al tema de altas temperaturas en la elaboración, digamos, de medicamentos. Incluso porque se están viendo la posibilidad de hacer automatización. Entonces, para el reemplazo, porque el nivel de exposición es tan elevado y tienen mucha, digamos, rotación de personas, digamos, es decir, hay mucho disconfort
y también el personal se vive quejando y no quiere, digamos, continuar en su puesto. Lo mismo ocurre también con otro puesto de trabajo en otra planta, donde se está trabajando con, por ejemplo, en la parte de vulcanizado, por ejemplo, de cubiertas, y a lo que se le suma también otro tipo de contaminantes que hacen que sea más disconfort, digamos, el tema. Me está quedando una que también habíamos tenido un pedido, bueno, en una fábrica de parabrisas, por ejemplo, sí, donde se hace el curvado, digamos, se le aplica temperatura al vidrio para hacer el curvado del vidrio para fabricar parabrisas. Y o sea, siempre tenemos pedidos, digamos, diferentes tipos de pedidos, y bueno, nos sorprendemos realmente los diferentes tipos de actividades. ¿Alguien más? No sé si, gracias, Nessi, digamos, por estar siempre, digamos, respondiendo, por lo menos escuchar una voz del otro lado de la pantalla, digamos. A ver, ¿quién se anima? Otro más que me pregunte algo. No sé si... ¿Está todo claro entonces? Profe, ¿hay alguna fecha tentativa para el parcial este? Fecha tentativa. Sí, creo que me parece que nos quedan 2 clases, o sea, creo que son dentro de, a ver, hoy es 11, ¿no es cierto? A ver un segundo. Hoy es 11. Bien, pues lo tenía que no, 11 de agosto. Tendríamos el 18, el 25. Yo creo que es en principio sería el 1 de septiembre. ¿Ustedes tienen esa semana algún problema? Consulta. Puede ser. Las 2 opciones sería puede ser el 25 de agosto o el 1 de septiembre. ¿Cuál de esas 2 fechas les cae bien? El primero creo que es mejor, profe. El Sí, primero, profe, profe, para mí primero. también. Bien. Bueno, bien, entonces esa fecha ya la dejamos establecida entonces. Porque nos falta ver radiaciones y otro tema más, nada más, entonces caeríamos bien entonces el 1 de septiembre. Entonces. Bien, eso lo dejaríamos. Yo ya después le voy a hacer cargue, ya vino de viaje Maximiliano, así que ya para transferirle, digamos, todas estas presentaciones, ya para que lo vayan teniendo. Chicos, bueno, si no hay más consulta, bueno, nos estamos viendo en la próxima clase entonces. Bueno, Gracias, profe. que anden bien. Nos vemos, profe, nos vemos. Profe, gracias. Suerte, que anden bien.